Demet Özdemir está pasando por un momento delicado. Y ojo que no es solo un mal día, parece que hay una pesadilla que la viene persiguiendo y que ahora ha tomado una decisión final. Prepárense para el salseo porque esto tiene miga. Imagínense esta mujer que vemos siempre radiante, feliz, con esa sonrisa que enamora a millones. Pues resulta que detrás de las cámaras hay algo que la está haciendo sudar frío. No es un rumor barato, créanme. La cosa viene de lejos, como una sombra que no se va. Se habla de presiones, de expectativas altísimas y de un fantasma que no la deja en paz. ¿Qué fantasma? Esa es la gran pregunta. Algunos dicen que son inseguridades propias, otras voces apuntan a un entorno profesional que la ahoga. Sea lo que sea, la ha llevado al límite. Para ser honestos, esto de las estrellas y su vida privada siempre genera morbo, ¿verdad? Pero cuando se trata de alguien como Demet, que ha demostrado tantísimo talento y carisma, da hasta pena verla pasar por esto. No es solo cuestión de fama, es que parece que está luchando contra algo muy personal. Y es que a veces la imagen pública esconde batallas internas brutales. Muchos se creen que ser famoso es vivir en una nube, pero la realidad puede ser bastante más dura. Ahora, lo que me vuela la cabeza es la decisión final. Eso suena a bomba. No es una pequeña renuncia, no. Es algo que va a marcar un antes y un después. Se comenta, que está valorando dar un paso atrás en proyectos que parecían asegurados, o incluso tomarse un respiro importante de la industria. Un respiro. En Hollywood o en la industria turca, eso es casi una declaración de guerra. Es como decir, hasta aquí hemos llegado con esto, necesito mi espacio. Lo que yo creo que está pasando es que Demet se ha dado cuenta de que su bienestar mental y emocional es más importante que cualquier contrato millonario o cualquier papel protagónico. Y eso, señores, es una lección de vida tremenda. Hay que tener un par para decir basta cuando todos te están empujando a seguir. Seguramente se sentía atrapada en una espiral de exigencias y quizá, solo quizá, se está dando cuenta de que hay vida más allá de los focos y los aplausos. Muchos dicen que esta es una estrategia para generar expectación, para que se hable de ella. Pero yo sospecho que va más allá. Cuando un artista llega a un punto de agotamiento tan profundo, no es algo que se maquille fácilmente. Es un grito de auxilio, una necesidad de recalibrar su vida. A ver, ¿quién no ha sentido alguna vez que la rutina te consume? Pues imagínense eso multiplicado por 1000, con cámaras siguiéndote a todas partes. Y si encima le sumamos, bueno, las especulaciones siempre vuelan en torno a su vida sentimental, ¿verdad? Aunque intentemos enfocarnos en lo profesional, es inevitable pensar si hay algo ahí que también la está afectando. Ya saben, cuando una cosa va mal, a veces todo se derrumba a la vez. Pero volvamos a lo que es seguro, la pesadilla y la decisión. Si realmente se aleja, ¿qué pasará con esos proyectos que tenía entre manos? ¿Será un adiós temporal o un cambio de rumbo definitivo? Es que me intriga muchísimo. Y esto, en serio, nos deja pensando a todos. ¿Cuándo es el momento de decir, esto ya no es para mí? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por la fama y el éxito? Demet Özdemir parece que ha respondido a esa pregunta por nosotros, y su respuesta es contundente. Ahora, lo que quiero saber es su opinión. Ustedes, que siguen a Demet de cerca, ¿creen que esta pesadilla es algo que podrá superar fácilmente o que su decisión final es la única salida para ella?